Dios les bendiga, hermanos y amigos que se conectan con nosotros un miércoles más a esta transmisión de nuestra Iglesia Cristiana Cuadrangular Vida Vencedora. Sean todos bienvenidos a este tiempo en la presencia del Señor. Quiero invitarles a que ahí donde usted se encuentra le demos una palabra de oración al Señor. Le digamos que estamos agradecidos por este día de vida que Él nos ha regalado y por esta oportunidad que nos da para poder aprender más de su palabra. Padre Todopoderoso, gracias te damos en esta noche, Señor. Pedimos, Dios, que este tiempo que vamos a estar conectados, Señor, en esta transmisión, podamos aprovecharla, Señor, y podamos aprender de tu palabra, llenarnos de ti, Señor. Podamos conectarnos, Señor, con tu presencia, Dios amado. Señor, pedimos que este tiempo, Señor, todo lo que necesitamos en nuestra vida, Señor, tú lo estés supliendo, Dios, cada dificultad, cada problema, cada necesidad, Señor. Creemos que tú eres un Dios poderoso y un Dios grande, Señor. Y en este tiempo, Señor, creemos que tú harás cosas grandes en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús bendecimos, Señor, cada hogar que se conecta, cada persona que se conecta con nosotros, Dios, y que tu presencia esté siendo puesta, Señor, en cada vida, en cada hogar, en cada corazón. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias te damos. Amén y amén. Vamos a entonar unas alabanzas al Señor y quiero invitarle a que cante junto con nosotros y adoremos al Señor. Encuentro
bonitos y qué hermosos cuando podemos estar delante de ti, Señor. Cuando podemos acercarnos confiadamente, Señor, como dice tu palabra, Señor, confiadamente en el trono de la gracia. Hoy estamos delante de ti, Señor, para decirte que te amamos, Señor, que anhelamos cada día llenarnos más de tu presencia, Señor. Que queremos cada día estar más y más cerca de ti, Señor. Oh Dios, gracias. Gracias por lo bueno que tú eres, Señor. Gracias, Señor. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Dígame esas palabras al Señor en esta noche. Dios, hay momentos, Señor, que no deberían terminar, Señor, cuando estamos en tu presencia, Señor. Y hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendría que ser eternidad cuando tu Espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla
y solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Gracias, Señor, porque podemos estar en tu presencia, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, por esta oportunidad que nos da de acercarnos a ti, Señor. Dios, y ahora pedimos, Señor, que nuestro corazón, Señor, se pueda disponer, Dios, y que podamos recibir tu palabra, Señor, con todo el agrado de nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, amado hermano, y nuestra pastora continúa con nosotros. Damos gracias al Señor porque nos permite estar en este tiempo en torno de Él como familia, como pueblo de Dios, fortaleciendo nuestra relación, nuestra comunión y devoción también para Él. Por un momento démosle gracias al Señor en este momento. Padre, te damos gracias en Cristo Jesús. Disponemos nuestras vidas, Señor, para tener este tiempo, Señor, de fortalecimiento a través de tu palabra, de motivación, Señor, de guía para ser mejores, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bendigo a todas las familias que están allí en casa, los hogares, Señor. Los pongo en tus manos bajo la presencia tuya, bajo la cobertura tuya, bajo la dirección de tu Santo Espíritu, Señor. Y nos acercamos a ti, Señor, porque reconocemos que tú eres el verdadero Dios, que fuera de ti no hay nadie. Por tanto, Señor, recibe toda nuestra atención y devoción, nuestro amor. Queremos, Señor, agradarte con todo lo que somos y hacemos. Ayúdanos, Señor, para poder cumplir ese propósito de vida, Señor, siendo útiles en tus manos para la gloria del Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, estamos trabajando el tema útiles en las manos de Dios en tiempos difíciles. Y es que en este tiempo que estamos viviendo es el tiempo propicio para nosotros levantarnos y ser útiles en las manos de Dios. Hemos visto que Dios usa a personas que tienen limitaciones para la gloria de su nombre, como lo hizo con Gedeón, que es el personaje en el cual estamos reflexionando. Dios nos usa a pesar de nuestras limitaciones, pero también hemos mirado que Dios interviene, o Dios es el que actúa para que nosotros podamos ser usados. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace para que podamos ser usados? Mirábamos que Dios es el que toma la iniciativa, que Dios es el que levanta los instrumentos para ser útiles, que Dios es el que da la identidad para que nosotros podamos tener una identidad correcta, sana, sin que dejemos que los obstáculos o los opositores internos nos dominen y nos controlen. Pero también Dios es el que asigna la labor. No es lo que yo quiero o lo que yo pienso, es lo que Dios ha determinado y lo que Dios desea que yo haga. Y también el Dios es el que da la garantía de que nosotros podamos ser útiles en sus manos. Qué bendición esto. Entonces, con esta primera parte que mirábamos, todo depende de Dios para poder ser útiles en las manos de Dios. Pero también viene la otra parte, que es la que vamos a mirar hoy, y es lo que Dios espera que nosotros hagamos, lo que Dios esperaba de Gedeón. Entonces, si bien es cierto que Dios actúa y Dios prepara todo y Dios es el que faculta, y esto nace en el corazón de Dios, esto es iniciativa de Dios para que seamos usados, pero también es cierto que nosotros tenemos que actuar y accionar. Y hay algunas instrucciones claras y precisas en la palabra de Dios que nos llevan a entender qué es lo que Dios espera que nosotros hagamos. Entonces vamos a mirar la palabra de Dios en esta hora y quiero invitarles para que leamos el capítulo 6, ahí en el libro de Jueces, donde estamos leyendo el versículo 14. Dice la palabra del Señor así: mirándole Jehová le dijo, ven con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas, ¿no te envío yo? Mirándole Jehová, ¿a quién? A Gedeón. ¿Qué le dijo? Ve. Ve es un accionar, de levantarse, de ir, de moverse. ¿A qué lo enviaba el Señor?
a que salvara a Israel de mano de los madianitas. Entonces lo primero que Dios espera que nosotros hagamos es que obedezcamos a sus órdenes, a sus instrucciones. Y la instrucción de Dios para nuestras vidas la encontramos en su palabra. En este tiempo no es que va a venir un ángel, no es que vamos a oír una voz, por ahí que estamos desprevenidos y nos apareció una voz. Oímos una voz, no. Este tiempo Dios ya nos ha dado toda su revelación y está a nuestro alcance. No necesitamos nada, ya todo está al descubierto. Solo necesitamos es venir a la palabra y encontrar en ella la indicación clara para que nosotros sigamos esa instrucción, la obedezcamos, porque es en la palabra de Dios que tenemos claridad, guía para hacer lo correcto. Entonces Dios espera de nosotros que andemos en obediencia. Y aquí yo quiero que trabajemos esta parte, algo muy importante. Nuestras mayores limitaciones para ser útiles en las manos de Dios las encontramos en nosotros. No son las personas, no son las circunstancias, no es Dios, sino somos nosotros. Por eso el siguiente aspecto que Dios espera que nosotros trabajemos es una visión correcta de lo que somos. Mirábamos que Dios le dio una nueva identidad a Gedeón, o Dios le restauró la identidad que él tenía, porque él tenía una identidad fuera del propósito y de la visión de Dios. Entonces Dios espera que tengamos una visión clara de lo que nosotros somos en Él. Y esa visión que tenemos es una visión que nos lleva a vivir el día a día, a sobrevivir en medio de cada situación. Pero Dios espera que nuestras vidas sean mucho más que eso, útiles en sus manos. Sé que ustedes tienen un gran potencial para que Dios los use. Y ese potencial obviamente no depende de sus habilidades y capacidades, sino de lo que Dios ha determinado, ha puesto en la vida de cada uno de nosotros. Entonces vale la pena. Entonces Dios espera que seamos obedientes. Dios espera que nosotros venzamos esos opositores internos que nos llevan a tener una visión equivocada de lo que somos. Gedeón se creía que no era útil en las manos de Dios, o que no podía ser útil en las manos de Dios. Dios espera que seamos esforzados y valientes. Eso fue lo que Dios le dijo a Gedeón: varón esforzado y valiente. Eso nos está hablando de la nueva identidad que Gedeón tuvo que apropiarse y tuvo que echar mano. ¿Y cómo es que nosotros podemos ser esforzados y valientes? La palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, los versículos que leíamos también anteriormente el domingo, nos hablan a nosotros de cómo podemos alcanzar la victoria, cómo podemos ser útiles en las manos de Dios. Y es un recurso valioso que todos tenemos a nuestro alcance. El versículo 33 y 34 de Hebreos 11 dicen: por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Cómo logramos nosotros ser esforzados y valientes? Por la fe. Dios espera que seamos esforzados y valientes. Cuando Josué recibió, digamos así, de parte de Dios la orden de llevar al pueblo judío a la tierra prometida, cuando Moisés murió, quien siguió la tarea fue Josué. Y lo que Dios le pidió a Josué fue que fuera esforzado y valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y eso es lo que Dios nos pide para que nosotros podamos ser útiles en sus manos, es ser personas esforzadas y valientes. ¿Cómo lo somos? Por medio de la fe. Estas personas, ¿por qué pudieron ser valientes? ¿Por qué pudieron ser esforzadas? ¿Por qué pudieron cumplir un propósito de Dios? ¿Por qué pudieron ser útiles en las manos
manos de Dios por la fe. Por la fe conquistaron reinos, por la fe hicieron justicia, por la fe alcanzaron promesas, por la fe taparon boca de leones, por la fe apagaron fuegos impetuosos, por la fe evitaron filo de espada, por la fe sacaron fuerzas de debilidad, por la fe se hicieron fuertes en medio de las batallas, por la fe pusieron en fuga ejércitos extranjeros que venían contra ellos para destruirlos, y por la fe salieron derrotados sus enemigos. Y es que la palabra de Dios también ahí mismo en Hebreos, el capítulo 11, versículo 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, mis amados hermanos, importante entender que Dios espera que seamos esforzados y valientes. Otro aspecto que Dios espera que nosotros seamos es que restauremos nuestra relación con Él, restauremos nuestra comunión con Él, restauremos nuestra vida de dependencia y confianza en Él. Dice el versículo 24 del capítulo 6. Edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, Jehová paz. ¿Y esto de qué nos está hablando? De una tranquilidad y sosiego interno. Después de Gedeón atender el llamado de Dios, después de Gedeón tener una visión correcta de sí, después de Gedeón entender que él era una persona esforzada y valiente por la fe, entonces restauró una relación con Dios, trayendo paz, sosiego. Ese altar de paz habla de la confianza, de la seguridad, de la dependencia que debe de haber en nosotros, del sosiego en medio de la tormenta. La paz no es ausencia de problemas y dificultades. La paz es seguridad en Dios en medio de las dificultades y situaciones adversas. Y eso tenemos que tener en nuestro corazón para poder ser usados en las manos de Dios. Dios espera que en nuestro ser interior haya paz, sosiego, tranquilidad. No sé qué puede estar atormentando, agobiando su vida, su corazón. Lo único que sé es que hay un Dios que puede llegar a su corazón a través de su paz perfecta, que nadie la puede dar, solo Dios. De hecho, la palabra de Dios dice que el fruto también del Espíritu Santo es paz. Y eso debe de estar en nuestras vidas. Dios espera que en nosotros haya sosiego para poder ser usados en sus manos. Pero también Gedeón tenía que sacar aquello que se le convertía en su ídolo. Y el versículo 25 dice, del mismo capítulo 6, aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Entonces, lo que Dios espera es que nosotros derribemos los ídolos que están ocupando el lugar que solo le pertenece a Dios en nuestras vidas. Y todos sabemos que en nuestras vidas hay cosas que nos limitan y que no nos dejan agradarle a Dios, que se convierten en nuestro ídolo. ¿Qué es un ídolo? Todo aquello que tome el lugar en nuestras vidas que le pertenece a Dios. En ese tiempo, Israel estaba adorando a Baal y a Acera. Y Dios le dice, derríbalos, derriba ese altar a Baal, derriba esa imagen de Acera, córtala. Vuélvela a pedazos, destrúyela. Y eso Dios espera de nosotros. Una vida que esté totalmente dispuesta bajo su guía y dirección y no bajo los ídolos que nos quieren gobernar y controlar. Y todos somos conscientes de que esa es una verdad. Nosotros sabemos y somos sinceros delante de Dios que hay muchas cosas que hasta aquí han sido nuestros ídolos y no nos dejan ser útiles en las manos de Dios. No nos dejan glorificar a Dios como debe de ser. Mis amados hermanos, confrontemos esas cosas. Pongámonos delante de Dios con sinceridad y digámosle, como dijo David, Señor, ayúdame, líbrame de esos pecados que me son ocultos, ayúdame a poder sacarlos de mi vida.
Dios nos ayude para sacar esos ídolos. Dios espera que nosotros vivamos en santidad para ser usados. Romanos capítulo 12 nos dice el versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto nos está hablando de una consagración total a Dios. Derribar todo ídolo, toda idolatría en nuestras vidas es lo que Dios espera para que Él nos pueda usar. Debemos renunciar a todo aquello. ¿Qué fue lo que Dios le dijo entonces que debía hacer Gedeón? Nosotros tenemos que derribar esos ídolos, pero tenemos que no dejar ese espacio vacío. Tenemos que reemplazar eso malo por lo correcto, que es una total rendición a Dios. El versículo 26 del mismo capítulo dice lo que Dios le ordenó a Gedeón. Dice, edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Qué claridad que Dios le da. Ahora reemplaza eso que estaba ahí entronizado para adorar a esa imagen, a ese ídolo, pero no puede dejar ese espacio, tiene que ocuparlo, tiene que llenarlo, pero ¿de qué? De mi presencia. Levanta un altar a Dios en un lugar conveniente. ¿Cuál es el lugar conveniente para levantar altar a Dios? Nuestros corazones, nuestras vidas. Y ofrece holocausto. El holocausto es uno de los 5 ofrendas principales que tenía el pueblo de Dios, o los 5 sacrificios. El holocausto es una ofrenda que se ofrecía en la mañana y en la tarde y era del todo quemada. ¿De qué nos habla? Retomando Romanos 12:1. Os ruego pues por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. ¿Eso qué quiere decir? La totalidad de todo nuestro ser rendida a Dios. Dios espera que nuestra vida sea un sacrificio agradable, una ofrenda del todo quemada. Y eso lo tenemos que hacer, eso lo tenemos que lograr. Dios espera entonces que nuestra vida de santidad sea una vida consagrada a Él. Y es que precisamente santidad es eso, apartados y consagrados para Dios. ¿Y cómo lo podemos hacer? Derribando todo ídolo y levantando un altar a Dios. Y yo quiero que entendamos algo, hermanos. Nosotros no fuimos creados para andar en pecado. El pecado se opone a la voluntad de Dios. ¿Qué es el pecado? El pecado es ir en contra de lo que Dios nos pide. Saber hacer lo bueno y no hacerlo nos es pecado. Pero ¿cómo podemos nosotros entonces entender el pecado? El pecado es una oportunidad inesperada. Cuando se nos presenta la oportunidad para hacer cosas incorrectas, de pronto no las estamos programando, agendando. Pero si nosotros sabemos que esa oportunidad que nos está presentando va en contra de lo que Dios nos pide de andar en santidad, debemos de inmediato poner una limitante, una barrera y decir no. El pecado también es una vida desprotegida espiritualmente, hermanos. ¿Por qué se cae en pecado? Porque nos desprotegemos espiritualmente. Cuando el pueblo judío pecaba contra Dios y seguía a los ídolos, cuando dejaban de consagrarse a Dios. Cuando nosotros dejamos que el pecado, la idolatría, los ídolos de este mundo nos dominen, cuando desplazamos a Dios. Por eso es que Dios le invita a Gedeón, levanta un altar y haga holocausto. Y el holocausto es una ofrenda del todo quemada. De su vida en sacrificio. Entrégueme su vida con una rendición total. Renuncio
renuncie a todo pecado. Pero también el pecado, aparte de que es una vida desprotegida espiritualmente, que no se tiene una relación con Dios. Y recordemos que el Señor le había dicho a sus discípulos que para poder ser guardados en medio de la tentación tenían que orar y velar. Velad y orad para que no caigáis en tentación. Y eso es lo que Dios nos invita a hacer, mis amados hermanos. Este tiempo en que estamos aislados, muchos fácilmente pueden desviarse del propósito de vida. Muchos fácilmente pueden dejarse desanimar, enfriar y hacer cosas que no le agradan a Dios, tomar ídolos. Pero Dios nos invita que nosotros tengamos claridad que una vida protegida espiritualmente es una vida de santidad. Una vida que ora, que vigila, que está alerta es una vida que anda en santidad. Y el otro aspecto de lo que pudiéramos decir que es el pecado es una debilidad no detectada y confrontada. Hay algo muy importante, mis amados hermanos, hasta que nosotros no confrontemos esas cosas que tenemos adentro, no vamos a vencerlas. Mientras nosotros las tengamos ahí y sean algo como permisivo en nuestras vidas, eso nos va a dominar y nos va a controlar. Hasta que nosotros no nos levantemos para confrontar eso como algo que se opone, que es un enemigo y que no nos deja vivir una vida que le agrade a Dios, que nos impide ser libres. ¿Y cómo vamos a ser libres? Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Dónde está la verdad de Dios? En su palabra. Vivamos la palabra, pongámosla en práctica. Entonces, esto es lo que Dios nos pide. Repasemos rápidamente lo que Dios nos pide. Una vida totalmente de obediencia a lo que Él nos ha ordenado. Una visión clara de lo que Dios ha determinado, dándonos una identidad correcta. Dios espera que seamos esforzados y valientes por medio de la fe. Dios espera que nosotros derribemos esos ídolos que hay en nuestras vidas que se convierten en pecado. Dios espera que levantemos un altar de paz, de adoración y de rendición a Él. Dios espera que andemos en santidad y en obediencia, que confrontemos lo que está en nuestras vidas y que no nos deja buscar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, y que espera que nosotros nos presentemos en un sacrificio vivo para Él. Entonces, renunciando. Esto nos habla de una entrega total, de una entrega completa. Mis amados hermanos, yo creo que todos nosotros necesitamos seguir el ejemplo de Gedeón para poder tener una completa vida dispuesta para que Él nos use. Hay mucha necesidad. No deje que el enemigo gane la batalla. No le permita a Satanás que le robe la bendición de ser útil en las manos de Dios en este tiempo. Yo les invito ahí en casa, en familia. No sé que pueda estar tomando control de su vida, de su casa, de su familia, pero sé que ustedes tienen el discernimiento espiritual. Sé que tienen la palabra de Dios, tienen la presencia de Dios, tenemos la fe en el Señor y esos son armas suficientes para nosotros vencer todo obstáculo. Y Dios nos invita a que nosotros seamos sus canales en este tiempo para la gloria de su nombre. Dios nos invita a que nosotros seamos instrumentos en sus manos. Si Gedeón pudo vencer todo aquello que había en su vida, si él pudo dar la talla, nosotros también lo podemos, porque tenemos el mismo Dios todopoderoso que nos está diciendo: yo estoy contigo, yo te ayudaré, yo te daré la victoria. Solamente permítanme que los pueda usar conforme a mis instrucciones, no conforme a su percepción de la vida, sino conforme a lo que yo estoy poniendo para que ustedes lo hagan en obediencia, en santidad, venciendo los temores, creyendo que yo estoy con ustedes, restaurando una relación de paz, de confianza en mí, sacando lo que no le agrada a Dios de nuestros corazones, viviendo en santidad, confrontando aquellas cosas que están en nuestras vidas y que las toleramos, pero también manteniendo una vida protegida espiritualmente las 24 horas en las manos de Dios. Dios puede obrar a través de todos.
todas aquellas personas que han vivido haciendo su propia voluntad y no lo que Dios espera que hagamos, yo les invito para que usted en esta hora entregue su vida al Señor Jesucristo. Le diga: Señor, yo no quiero vivir más haciendo mi voluntad. Sé que yo existo, tú me creaste con un propósito claro y tú me tienes aquí en la tierra para ser útil en tus manos. Quiero ser útil, quiero entender esa voluntad tuya. Señor, ayúdame a vivir para hacer tu voluntad. Y en esta hora, mis amados oyentes que están en este tiempo de recibir la palabra de Dios, les invito para que oremos, para que usted sea fortalecido, poniendo su vida en las manos de Dios, entregando todo bajo la guía y la dirección del Señor. Oremos. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Dios, gracias por esta palabra que puede llegar a nuestros corazones para decirnos que nosotros también tenemos responsabilidad para que tú nos uses en tus manos, Señor. Nosotros también, Señor, debemos, Señor, corresponder a ese obrar tuyo para ser usados por ti, Señor. Y ayúdanos, Señor, porque en nuestras vidas hay muchas cosas que nos limitan, nos imposibilitan. Tú conoces, Señor, a cada familia, a cada hogar, a cada persona, Señor, que en este momento está siguiendo esta transmisión. Dios, hoy oro para que todos, Señor, seamos libres de esas ataduras, de esas fuerzas opresoras, de ese concepto equivocado que tenemos de la vida, Señor. Dios eterno, te necesitamos aquí en la tierra. Danos la victoria sobre toda fuerza del maligno, Señor, y que podamos ser útiles en tus manos en este tiempo. Hoy bendigo a cada familia, Señor, que tu propósito se cumpla en cada uno de los hogares por los cuales tú los tienes aquí en la tierra, Señor. Bendigo, Señor Dios mío, toda, Señor, situación adversa, la reprendo, la echo fuera, Señor, y toda obra mentirosa, todo plan del enemigo lo corto, lo dejo inoperante, Señor. Sé que tú tienes el poder para dar la victoria, Señor, para traer el gozo, la paz, la libertad, la bendición. Dios, tu palabra nos dice que te conoceremos a ti, que es la verdad, Señor, a tu palabra que es la verdad, y seremos verdaderamente libres, Señor, y queremos andar en la victoria, en la libertad y en la bendición tuya, y queremos, Señor, disponer nuestras vidas para que tú nos uses. ¿Cuánto, Señor, anhelamos ser agradables a ti con nuestra manera de servirte, Dios? Oh Padre Celestial, bajo tu fiel cuidado encomiendo este resto de semana para que tus hijos estén en tu bendición, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, les bendigo, que este resto de semana sea un tiempo de bendición para todos nosotros y que podamos estar en el propósito de Dios, que podamos estar en la voluntad de Dios. No deje que nada ni nadie le robe esa bendición de ser útil en las manos de Dios en estos tiempos. Tenemos mucho de parte de Dios para ser útiles en las manos de Dios. Les bendigo, les envío un abrazo en Cristo Jesús y allá espero que todos se saluden con un fraternal saludo de amor, de familia. Dios les guarde y feliz resto de semana en Cristo Jesús.